poder conmemorar el Día Internacional de San Jerónimo. Y este año particularmente hemos querido enfatizar en generar un acercamiento al mercado laboral a través de la experiencia y consejos claves que nos va a entregar Daniela Díaz Valdés. Me presento, mi nombre es Carolina Ramírez, directora de vinculación con el medio del Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, y en conjunto con la directora de la Escuela de Inglés, señora Andrea Gallardo, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Claves para la inserción laboral de traductores e intérpretes. Antes de comenzar, quiero invitar a Andrea para que nos pueda saludar y también darnos una cordial bienvenida. Andrea, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Súper bien, muchas gracias a todos por su participación. Puedo observar que tenemos estudiantes del IP de las distintas jornadas y modalidades, así como también estudiantes invitados de otras casas de estudio, a los que les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos a Daniela Díaz por esta charla que nos va a dar el día de hoy y en especial por sus consejos y por la predisposición, la linda dedicación que ha tenido de tomarse este espacio, de compartir este momento con nosotros y con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Andrea. Y antes de comenzar, un par de sugerencias. Por favor, todas las consultas que ustedes vayan presentando, les pedimos que las puedan ir anotando en el chat justamente para que vayamos recordando y posteriormente vamos a ir leyendo paso a paso. Y les invitamos también al término de la charla y del conversatorio, les vamos a hacer entrega vía chat también de un pequeño link para poder, que va a ser en el fondo una encuesta de satisfacción sobre cuál es su percepción y qué otros intereses son de claves para ustedes. Así que no más, sin más preámbulo, cedo la palabra a Andrea para dar inicio a este conversatorio. Bien, vamos a contar hoy día, como les contaba, con la participación de Daniela Díaz Valdés. Ella es traductora e intérprete, trabaja en inglés, francés y español. Es licenciada en educación y profesora de inglés de la Universidad Santo Tomás. Tiene experiencia en interpretación para la OCDE, para UNCITRAL, para ISDS, ONU, ONU Mujeres, la Universidad de Sorbonne, Lollapalooza, juicios internacionales, entre otros. Además, está especializada en traducción de documentos oficiales para el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros organismos. Actualmente está encargada de la selección de personal y es la coordinadora de servicios en Grato Language Solutions. Bienvenida, Daniela. En nombre del Instituto Profesional Chileno Británico te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a iniciar esta conversación. Hola, buenas tardes a todos y muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy. Espero que mi experiencia profesional y mi visión un poco de estos últimos años ya de lleno en ver currículum vitae, en hacer entrevistas de trabajo, en hacer procesos de selección y ver los errores generales, no solamente de gente recién salida, sino de gente en general, les puede ayudar para que ustedes no los cometan y no tengan el miedo de entrar al mercado porque claro, el mercado es difícil de entrar y es necesario poder estar lo mejor preparados para poder entrar a él. Así es. Y hay un detalle no menor que es interesante mencionar, y es que este conversatorio charla se da a partir de una sugerencia de Daniela que consistió en recopilar las dudas y las inquietudes de nuestros propios estudiantes con el fin de poder generar un espacio de conversación con respecto a sus dudas propiamente tales. Así que lo hemos hecho, se le envió a Daniela el listado de estas preguntas y sobre esta base se construye esta presentación. Vamos a partir entonces con la primera pregunta, que dice así: Daniela, ¿es útil tener un currículum vitae en español y en inglés? ¿Es útil tener un LinkedIn, una carta de presentación, una recomendación? ¿Es útil tener un magíster cuando recién me enfrento al mundo laboral? Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo. Sí. Un poco, yo creo que lo primero que hay que hablar es que es importante que ustedes tengan un buen currículum vitae. Fernando, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva?
Pero si aprietas clic en la pantalla debería permitirte cambiar de diapositiva. Sí, no, no, sí, sí. Es que pasa que se quedó pegado. Déjame, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. Ok, perfecto. Y un poco voy a seguir conversando entre medio. Es súper importante que sepan hacer un buen currículum vitae. La mayoría de los errores de los chicos cuando hacen recién un currículum vitae es que tiene errores de ortografía. Y eso no puede pasar. Ustedes están postulando un trabajo de edición. Significa que no saben bien editar. Para mí, un currículum vitae que tenga un error de ortografía se va enseguida a la basura, aunque sea perfecto, aunque tenga los mejores trabajos, una maestría, no me importa. Significa que ustedes están postulando un trabajo de edición y no están editando. Y en ese sentido, no nos sirven como trabajadores. Entonces es súper importante. También es importante que puedan, no sé si ven los currículum vitae que les puse de ejemplo, un poco ustedes tienen que poner su nombre y tienen que poner su título profesional. Mucha gente pone su nombre y después pone como, me gusta, soy una persona muy imaginativa, me encanta trabajar y empiezan a poner como links de sus Instagram que no son profesionales o de sus páginas de TikTok que no son profesionales y eso habla súper mal de su perfil profesional. Necesitamos que ustedes pongan su título, su nombre y abajo, y no el nombre completo, solamente el primer nombre y el primer apellido, abajo su título profesional para lo que ustedes están postulando y lo que ustedes están trabajando poner un pequeño como abstracto de su perfil, que es como ese, soy una persona entusiasta, no tengo miedo a los nuevos desafíos, como esos clásicos un poco frases, y en la experiencia profesional, yo sé que ustedes están recién saliendo al mercado, pero es importante que ustedes desde ya tengan experiencia profesional. Para mí, una persona que nunca ha trabajado en su vida, no me va a servir tanto como una persona que, no sé, estuvo trabajando en McDonald's y sabe que tiene que llegar a la hora, salir a la hora y cumplir y ser responsable. Necesito que ustedes tengan que salir al mercado desde ya. No tengan miedo a salir al mercado desde ya y poner, em, y poner ese tipo de cosas. Con respecto a la pregunta que pusieron, se recomienda anotar el título con el que saldré. Uno pone estudiando y pone el título profesional al lado. Y siempre uno pone el semestre en el que está, de cuántos semestres está. Y eso se pone el primer cargo como de la línea profesional. Cuando uno pone como educación, uno pone el título profesional que va a tener, uno pone abajo en negrito estudiando, pone el semestre en el que va del total de semestres que tiene. No todos los centros educacionales tienen la misma cantidad de semestres, no todas las carreras son la misma cantidad de años y necesitamos saber si están en el último semestre o simplemente les queda todavía un año, todavía les quedan 2 años. Entonces eso es súper importante. Y no pongan el colegio, chicos. No, a nadie le interesa de qué colegio salieron. Voy a ser súper sincera. No necesito saber de qué colegio básica salieron ni colegio de educación media salieron. Si sus colegios fueron, no sé, bilingües, si salieron de inglés o de alemán o de lo que sea del colegio, genial, saquen una certificación y muestren eso en el currículum vitae. Tengo nivel B2, C1, lo que sea de alemán, de inglés, de lo que sea. Pero si es que no es así, el colegio no es relevante en este tipo de situaciones. Solamente pongan la educación. Y en ese sentido, pongan los trabajos que han hecho para que podamos tener como una visión de si han trabajado antes o no. Y eso es súper importante. Mucha gente dice, este es mi currículum profesional, entonces, ¿por qué tengo que poner que trabajé en una zapatería? A mí me importa que trabajaron durante 3 años en un mismo lugar o durante un año completo en un mismo lugar, a mí me importa muchísimo, porque son profesionales que son capaces de quedarse en un lugar y poder aprender de los errores y pudieron salir como una persona completa que aprendió muchas cosas. Del error, de las experiencias se aprenden y de todo tipo de experiencias se aprenden. Entonces, si no tienen suficientes puestos de trabajo, pongan en lo que han trabajado y si no han trabajado nunca, los invito a hoy día a empezar a postular a cosas. Em, Alguien puso qué tipo de trabajo aceptan estudiantes sin título, muchísimos online. Te sorprendería. La mayoría de trabajos de interpretación médica no piden títulos profesionales. Te piden una prueba de traducción y muchas empresas internacionales tampoco están pidiendo títulos profesionales hoy día, piden una prueba de traducción. Esas no van a pagar tan bien como si tuvieras un título. Tienen rangos diferentes para personas con títulos, personas sin título, pero es una súper buena manera para entrar al mercado también. Em, Habían tres partes de esa pregunta. Si deberían tener una maestría,
voy a ser sincera, si no se quieren, desde mi punto de vista, y solamente toda esta charla es desde mi punto de vista, no puedo hablar como de una realidad efectiva, una maestría sirve si ustedes se quieren dedicar a educación en el futuro. Desde un punto de vista de traducción e interpretación, especializaciones sirven muchísimo. Si se quieren especializar en traducción literaria, sirven muchísimo, les entregan muchísimas herramientas. Si lo pueden hacer fuera de Chile, en países donde se están mandando a traducir libros, se los recomiendo muchísimo. Hoy día es Perú, hoy día es Argentina los que están traduciendo y México los que están traduciendo más libros. Vayan a estudiar allá su especialización, no necesariamente maestría, pero puede ser una especialización de un año con respecto a traducción literaria y puedan poder trabajar allá. En Chile hoy día no se traducen tantos libros, entonces no es tan útil para nosotros en ese sentido. Y no existen especializaciones de traducción literaria en específica como universitarias hoy en día, entonces, en el país, entonces estamos obligados un poco a salir. En mi experiencia, a mí nunca me han pedido maestría en ningún lugar. Sí me han hecho pruebas de interpretación, sí me han hecho pruebas de traducción. Siempre en buenos trabajos te van a pedir una prueba de traducción y si es que no, si es que ya tienes algo subido de suerte que tuviste algo que ya está publicado, te piden mandar ese link de la publicación para que puedan revisar tu traducción y te piden como un poco el link de la publicación oficial y el link del texto ya traducido. Si ustedes tienen la oportunidad de traducir, por ejemplo, una página web, incluso ya sea un amigo, cualquier cosa, póngalo en su currículum vitae y pongan las dos opciones para que tengan múltiples idiomas y la gente ya pueda ver cómo están traduciendo. Em, Alguien puso, he visto mucho que ahora se optimiza los CVs, pasan por filtros antes de ser vistos por recursos humanos. Em, sí pasa. Generalmente, por ejemplo, en empresas de traducción e interpretación hay mucha gente que postula sin saber que uno elige traductores e intérpretes con título. Hola, yo sé súper bien inglés, voy a postular a ser traductor. Y uno tiene que decirle, estoy buscando traductores con título profesional. Y en ese sentido se filtra automáticamente de personas que ponen el título y personas que no tienen el título. Y se envía un mensaje automático que dice, señor, ahí se pone una lista de razones, por lo menos en las empresas que yo he visto, uno pone una lista de razones por las cuales no pasó. Muchas de las empresas ni siquiera avisan nunca. Y es algo como que tienen que estar listos en ese sentido, como una postulación a un trabajo significa que puede que nunca les respondan o que pasa muchísimo. Yo postulo muchísimos trabajos constantemente para ver cómo están funcionando también. Y a mí me han llamado 8 meses después de postular, 10 meses después que ni siquiera me acordaba que algún día había postulado. Cuando recién salí de traducción, postulé a trabajar en cruceros porque dije, "Oh, soy joven, qué entretenido viajar, me encanta, súper buen plan para un par de tiempo y puedo seguir trabajando online". Y a mí me llamaron un año y medio después de que postulé. Yo no sé cómo están haciendo esos procesos de selección. Llaman de vuelta eventualmente, pero no significa que siempre te van a responder enseguida. Y en ese sentido, yo siempre les recomiendo, hagan sus currículum vitae, si los van a hacer en Word, si los van a hacer en Canva, si los van a hacer en cualquier cosa, pásenlos a PDF y mándenlos en PDF. No los manden en Word, no los manden en una foto. ¿Por qué? Porque como recursos humanos yo necesito tomar ese currículum y llenarlo en mi sistema interno. Necesito copiar su correo y pegarlo en mi sistema. Necesito, si es que no tengo un programa automático que lo hago manual. Abro un correo, veo, sí, sí cumple los requerimientos, copio el correo, copio el nombre, copio la información de contacto y lo pongo en mi sistema interno. Si yo tengo una imagen, voy a decidir si es que tengo el tiempo para poder primero copiarla en mi sistema. Y si es que no, se va enseguida a la basura. Y si es que lo copio y no revisé también y llegué y escribí rápido, se les perdió la oportunidad de trabajo para siempre. Y cuando uno tiene un documento que está en Word y pasa a PDF, uno puede seleccionar y pegar. Pero si es que no, perdieron un trabajo por una cosa tan pequeña como mandar el currículum vitae en Word. Cuando uno envía va con un currículum vitae en imagen, cuando o en estas como cosas que salen nuevas como de foto y con estos nodos como base, si es que no lo puedo seleccionar en PDF, eliminen esa opción. También pasa muchísimo de que mandan currículum vitae en Word y el Word lo abres y te salen todas las faltas de ortografía y te salen las últimas ediciones. Y yo he abierto como documentos en Word y he puesto como la función para ver quién editó y me sale que ni siquiera la persona que es dueño del currículum vitae lo hizo. Entonces no lo hagan, no lo hagan, manden documentos en PDF. Nos Claro, queda lo del LinkedIn
de la Claro, tarjeta de presentación, bien digo, no tarjeta, carta de presentación y de las recomendaciones. claro. Si quieres, pasamos, claro. Y en ese sentido, chicos, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Fernando. Claro, en ese sentido, ustedes tienen que sí o sí tener currículum vitae en diferentes idiomas. Eso es obligatorio. ¿Por qué? Uno manda el currículum vitae en función de cómo fue puesto en sistema. Estos yo los saqué esta semana de LinkedIn. Son como avisos de ahora. Y el que está en español, yo voy a enviar mi currículum vitae en español. Y el que está en inglés, yo voy a enviar mi currículum vitae en inglés. Muchas de las empresas buscan que tú envíes el currículum vitae en inglés para saber enseguida cómo estás escribiendo en inglés. Si el aviso está en un idioma, uno lo manda en ese idioma. Muchas veces, si el aviso está en español, significa que la persona de recursos humanos no sabe inglés y tiene que enviarse en español. Y esa es su clave de por qué tienen que tenerlo en ambos idiomas. Y alguien puso, ¿las prácticas se agregan al CV? Sí, se agregan como práctica profesional. Todo se agrega al currículum vitae. Si es que no les quedó claro, todo se... Em, y en el caso, claro, y decían, en el caso si tienen otros títulos profesionales, sí, se saca muchísimo provecho. Incluso si estudiaron una carrera y no la terminaron, pongan también en el currículum vitae, a menos que haya sido un solo semestre, no lo hagan así. Pero si lograron tener como 2 años en una carrera, por ejemplo, en mi caso, yo estudié ingeniería comercial antes de hacer traducción. Y en mi sentido, la razón por la que llamaron de OCDE es porque había estudiado ingeniería comercial antes. Y fue como, tu perfil es el único que tiene como experiencia en cosas económicas. Y por eso queremos que tú hagas la traducción y no otra persona. Si tienen un título en bioquímica y alguien está buscando traductor para una charla sobre bioquímica, va a preferirlos ustedes por encima de otra persona. Entonces no pierdan esas oportunidades. Matías, no voy a comentar con respecto a empresas en específico, no tengo esa libertad de hacerlo. Me lamento muchísimo, pero vayan a los foros de interpretación y pregunten propio LLS y les va a salir como si es buena o mala. Les va a salir enseguida. Em, ok, y lo siguiente era con respecto al perfil en LinkedIn. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Claro, en el perfil en LinkedIn es súper importante y esto es algo que la gente se le olvida. Pongan una foto profesional, chicos. No me sirve una selfie. No hagan eso. Hoy día hay inteligencia artificial que les hace fotos. Se nota muchísimo, todas son iguales, no lo hagan, pero les sirve de guía para saber cómo sacar fotos. Si uno dice, ay, es que no sé cómo sacarme la foto, pongan su cara en una inteligencia artificial, póngale fotos profesionales y les va a mostrar 20 opciones y ustedes traten de sacar fotos de ese modo. No pongan la de inteligencia artificial porque de verdad se nota muchísimo, son todas iguales, pero les sirve de guía para poder ver cómo podrían ser. Vean perfiles de LinkedIn de personas que les gustaría como poder trabajar en su área y vean cómo se están moviendo también en las redes. Como hoy día muchas de las ofertas están llegando por LinkedIn. Muchísimas están llegando por LinkedIn. Y la forma en que uno llega por LinkedIn es, mientras más activo estés en LinkedIn, sales pues, primero de respuestas de las búsquedas. Si es que, por ejemplo, yo soy intérprete inglés y una persona X pone intérprete inglés, mientras ustedes más activos estén, publiquen, compartan, pongan me gusta, ustedes salen en la primera búsqueda. No sale la persona que tenga más títulos, sale la persona que está más activo en la red. Y ese es como el gran cambio de paradigma con LinkedIn. LinkedIn premia el que tú estés activo haciendo como conexiones en LinkedIn y que estés leyendo y que estés compartiendo. Y así funciona el algoritmo. Y en ese sentido, el algoritmo también funciona de que tenga que estar en los dos idiomas. Si está solamente en español, pierde la mitad del mercado. Tienen que estar en inglés y en español, su título completo para el cual ustedes quieren trabajar. Es súper importante que lo hagan. Entonces, en ese sentido, LinkedIn les abre una puerta. Hay tres cosas claves, como una foto de fondo y una buena foto de perfil. Un link directo en LinkedIn. No sé si se miran, pero dice linkedin.com/in y sale mi nombre. No sale 58942, bla, bla, bla. Sale mi nombre. ¿Para qué? Para que yo lo pueda poner directamente a mi currículum vitae y sea fácil llegar a él. Y además tengo que tener mi título en ambos idiomas para poder atacar a ambos mercados. Para mí esas son las claves de LinkedIn y compartir, buscar, ver,
revisar, postear, en ese sentido, agregar a más gente, buscar a más gente de la misma área, porque de verdad hoy en día muchísimos de los trabajos se están moviendo no por un link de Facebook, no por un link de no sé qué, y ni siquiera por postular a trabajos, están llegando muchísimos a través de cazadores de talentos directo a través de mensajes. Entonces, los invito a que activen esa red porque es para eso, es para buscar trabajo. ¿No, me queda algo en el tintero, Andrea, o estamos bien con las respuestas? De las preguntas que hicimos, están resueltas. ¿La carta de presentación será tan necesaria hoy en día? Yo creo que un buen correo electrónico cuando uno postula, cuando tiene un correo electrónico, siempre es bueno. Cuando uno postula un trabajo, por ejemplo, ya sea en LinkedIn, lo primero que uno hace en LinkedIn cuando uno postula un trabajo es que revisa quién es la persona encargada de personal de ese trabajo. Uno la busca, la encuentra, le manda un mensaje y le dice, hola, estoy postulando un trabajo, acabo de ver este trabajo, me encantaría que me pudieran como ver mi perfil, estoy súper interesada, estoy ansiosa de poder ver cuál es la respuesta de este proceso de selección. La gente cuando empieza a revisar los currículum y fue alguien que le habló, al tiro se le enciende una alarma, ti, 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 y fija atención en ese currículum vital. Hagan ese tipo de cosas. Como no tengan miedo a contactar a personas de recursos humanos, por algo tienen su perfil en LinkedIn, para que ustedes hagan ese tipo de cosas. Em, También es súper bueno que cuando, si es que ustedes logran tener, si dice postulaciones a través de correo, ese correo en el sujeto ustedes pongan postulación al trabajo, postulación y el título del trabajo. El título del trabajo que sale en la publicación, no el título que ustedes digan como, si sale como editor de revistas, ustedes ponen editor de revistas, no ponen solamente editor. Hay muchos tipos de edición. Ustedes pongan el nombre del puesto que vieron, literal. Y abajo ustedes pueden escribir un correo bien redactado y revisen cómo redactar bien los correos, porque hay hartas cosas ahí que han sucedido. Por favor, redacten bien un correo profesional donde ustedes expliquen solamente un par de líneas como un poco su experiencia profesional o si no tienen experiencia profesional pueden decir, hola, estoy recién salido, me interesa muchísimo este puesto por estas razones, espero me consideren para el puesto, saludos cordiales. No es tan difícil. Eso cambia muchísimo a una persona que me envía en el sujeto, hola, estoy postulando, literal, y en el cuerpo del correo, nada. Yo no tengo ganas de abrir ese correo como recursos humanos y no tengo ganas de contratar a esa persona como recursos humanos. Entonces, hagan esa preocupación porque no todas las empresas piden cartas de presentación y no toda la gente de recursos humanos tiene tiempo para revisar cartas de presentación si no se pidieron. Y generalmente las empresas que piden cartas de presentación te lo dicen en la postulación enseguida. Manden su currículum vitae con una carta de presentación. Y esa carta de presentación, busquen cómo hacer cartas de presentaciones, porque se trata de su experiencia, pero también cómo su perfil encajaría bien en esa empresa. Entonces no pueden tener una carta de presentación tipo para 20 puestos. Cada empresa quiere diferentes cosas. Y ese perfil de que ustedes van a cumplir en la empresa tiene que ver con el puesto que subieron, con esa característica de esto es lo que buscamos. Entonces, claro, ¿se debe hacer carta de presentación cuando la piden? Sí. Siempre que se tenga el correo, se tiene que hacer una buena postulación en ese correo, un buen correo, sí. Y siempre que se postula en LinkedIn, tratan de buscar quién es la persona de recursos humanos, sí. Súper, me encanta. Dani, mira, te propongo que sigamos avanzando con las Sí, preguntas. Vamos recopilando. Mientras nosotras avanzamos, la Carolina nos podría ayudar, por ejemplo, a ir marcando las preguntas que vamos a hacer en la ronda de preguntas al final y ahí vamos cubriendo ambos aspectos. ¿Te parece? perfecto. Súper. Súper. Seguimos con la pregunta número 2 entonces. ¿Qué tan importantes fueron las relaciones personales o las relaciones con pares para el comienzo de tus primeros pasos en la traducción? Em, yo creo que en ese sentido, mi entrada a la traducción, la primera fue a través como de la práctica profesional y tuve muchísima suerte en eso. Busqué autores, les escribí directamente a personas que estaban publicando libros en Chile, los busqué en Facebook, los busqué en Instagram, los busqué en todas las cosas hasta que alguien me dijo, sí, tradúceme el libro. Y es fácil porque al final uno dice, hola, te estoy ofreciendo mi trabajo gratis, mi trabajo profesional gratis. Yo creo que va a ser bien difícil que alguien te diga, no, no lo quiero. Y en ese sentido,
ayudó muchísimo porque yo pude empezar a ver cómo trabajaban un poco la traducción literaria y decir, es harto trabajo. Es decir, en ese sentido para mí fue como modo, trabajar directamente con un autor, trabajar a la par, a mí me sirvió muchísimo para decir, yo no sé si estoy tan de acuerdo con la redacción y las decisiones de los autores, pero tengo que mantener como su perfil y tengo que preguntarle el por qué y si él me dice no, porque lo quiero así, no tengo mucha opción en ese sentido. Tengo ciertas libertades como traductor de poder como cambiar la redacción y cambiar cosas por el idioma, porque el idioma lo exige así, pero al final del día mi texto traducido va a pasar por otra persona de edición y esa persona de edición puede tomarse todas las libertades y ediciones del mundo y que uno puede estar o no, sí o no de acuerdo y queda fuera de las libertades de uno. Y en mi sentido fue, quizás yo no quiero trabajar tanto en traducción literaria. Quizás yo quiero trabajar en otro tipo de traducciones que me permita tener más control con respecto al proceso, más control con respecto al texto final. Y en ese sentido, poder entrar al mercado en la traducción, los pares, como de mis compañeros, por ejemplo, de mi instituto donde yo salí o de las cosas donde yo salí, yo por ahí no encontré trabajo. Yo por ahí no encontré, porque estábamos todas las mismas, éramos muchos alumnos que salen, los profesores tienen una cantidad limitada de personas a las cuales pueden apoyar. No siempre hay un flujo constante de traducciones y en ese sentido, lo que a mí me ayudó, y podemos pasar a la siguiente diapositiva si quieres, Fernando, fue empezar a buscar y buscar muchísimo. Fernando, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Espérate, lo tengo, Perfecto. espérate, lo veo aquí. En que eso pasa, yo por eso dejé a Fernando a cargo de la proyección. Em, claro, en ese sentido lo que a mí me ayudó muchísimo fue literal empezar a ver avisos y empecé a poner alarmas tanto en Facebook, porque en Facebook se mueve muchísimo. Yo sé que ustedes no son la generación de Facebook, pero van a tener que crearse un perfil de Facebook profesional y van a tener que empezar a buscar. Salen muchísimos trabajos de intérprete todo el tiempo. Muchas empresas de interpretación refieren a gente porque si es que tú pasas el proceso de selección les pagan $50 y no les importa referir gente si conocen o no los conocen. Pasa muchísimo. Mucha gente escribe constantemente, hola, necesito un traductor para unos documentos para ahora. Y la primera persona que responde es la que se queda con la traducción. No la persona que está más calificada, sino que la persona que está disponible ahora y que puede enviar las cotizaciones en menos de 10 minutos. Esa es la persona que se está quedando con el trabajo. Y en ese sentido, fue activarme muchísimo en todas las redes que conociera, fue activarme en Facebook, fue activarme en LinkedIn, fue activarme incluso en páginas como generales. Especialmente yo me empecé a seguir la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, que mucha gente empezaba a subir, hola, necesito un traductor y los traductores oficiales del ministerio no me están respondiendo. Y mucha gente no sabe que en Chile uno no necesita ir obligatoriamente a través de los traductores oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno necesita tener el título y poner el título al final en la traducción y poner un poco su nombre, su root y como el título para poder ser una traducción oficial y que uno pueda asegurar, hola, yo soy traductor e intérprete y esta traducción viene hecha por mí. Entonces, en ese sentido fue buscar, buscar, buscar. Puedes poner la siguiente diapositiva también, Fernando. Buscar, buscar, buscar hasta que empecé a generar gente y esa gente me empezó a referir también a trabajos, muchísimos trabajos. Y les impresionaría la cantidad de trabajos que te puede generar una sola persona que se quiere ir al extranjero y necesita certificar y traducir todos sus documentos en un mes. Ese trabajo es un mes completo de salario. Entonces, en ese sentido, los invito como también, no solamente a limitarse también al área de traducción e interpretación. A mí, mi primer trabajo, como mis primeros trabajos de interpretación de contratos de periodos largos, salieron porque tuve un estudiante que le di clases de inglés y que él era, que trabajaba en una empresa y que cuando apareció el proceso de que necesitaban un intérprete, me dijo, oye, yo conozco a alguien y me refirió directamente y eran mis estudiantes de inglés. Entonces, hay gente que dice, no, voy a ser traductor y no voy a enseñar. Perdieron la mitad del mercado y perdieron demasiadas oportunidades. Ustedes son expertos en idiomas por encima de traductor e intérprete. Son expertos en inglés y son expertos en español. Nosotros estudiamos ser muy buenos en español y muy buenos en inglés. Si sale un trabajo de edición de español, ustedes pueden hacerlo porque ustedes estudiaron eso también. Si sale un trabajo de edición en inglés, ustedes pueden hacerlo. Y si salen trabajos de
dar clases y tiene la capacidad de hacerlo, háganlo, tírense a darse clases, porque de verdad la cantidad de oportunidades que se abren son infinitas. Yo entré a la empresa de la cual estoy hoy día porque necesitaban un profesor de francés. Yo no entré por traducción, yo no entré por interpretación, necesitaban un profesor de francés. Y ahí me fui metiendo en la empresa. Entonces, cualquier oportunidad para entrar es una oportunidad que ustedes tienen que tomar. Y en ese sentido, hacer prácticas profesionales en centros que tengan que ver con eso es clave. Ustedes tienen que intentar primero hacer prácticas profesionales en lugares donde tienen posibilidades de tener un futuro profesional. Si es que ya no les queda ninguna opción, háganlo como en otro lugar, pero siempre elijan esa opción como primera opción. Inténtenlo, escriban a todas las agencias, a todos los lugares que conozcan, que tienen traductores e intérpretes. Yo tuve muchas compañeras que hicieron su práctica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y quedaron trabajando allá. Entonces, háganlo, de verdad. Y Ministerio de Relaciones Exteriores sí tiene prácticas profesionales, como, y sí terminan estando como en cosas bien, bien, bien grandes que uno dice, estoy acá con el presidente de Estados Unidos y el presidente de Chile, sentada al lado. No soy el intérprete principal, pero estoy ahí. Y que es importante para que ustedes también puedan tomar estas experiencias y aprender de ellas y poder ponerlas en el currículum, obviamente. Muy bien. Sigamos con la pregunta número 3, que de alguna forma también responde a una pregunta que encontramos en el chat de Enzo Donoso. Dice, ¿qué tan importante, no mentira, qué estrategias usaste para conseguir tus primeros clientes o proyectos? Y ahí quizás asociarlo un poco con plataformas, páginas web, donde yo puedo buscar mis primeros trabajos o mis primeros clientes. Efectivamente, fue eso, fue escribir a todos y tener alarmas en todas las plataformas posibles, en todas las plataformas posibles. Hay ciertas plataformas que son como, estas como freelancer, que uno ve, que suben muchísimos trabajos. Uno de cada 100 es un buen trabajo. Voy a ser súper sincera, hay algunos que tú dices, voy a demorarme más traduciendo que los $5 que me quieren pagar, pero eh, $5 son mejor que estar en la casa viendo televisión. Y ese es mi pensamiento social. Como cuando estoy recién comenzando, hay que tratar de encontrar la mayor cantidad de cosas posibles, hay que respetar también como un poco los precios de mercado de traducción. No se tiren a traducir por un 0,01 pesos por palabra, si es que como porque hay gente que se aprovecha de eso muchísimo, pero insisto, como el buscar en plataformas, una de cada 100 de verdad tiene precios reales y se los gana la primera persona que postula, pero tener que estar alerta y tener que estar buscando es la clave, como buscar clientes, los clientes no van a llegar a ustedes tienen que llegar a ellos. Y la gente no los va a encontrar si ustedes no hacen absolutamente nada. Si todavía no tienen experiencia, eh, hay muchas posibilidades para poder generar experiencia. Ustedes pueden comenzar a generar experiencia desde ya. eh, y eso va como un poco a una de las preguntas que están más adelante, entonces lo voy a dejar como en pausa por ahora. La pregunta siguiente dice, ¿es mejor empezar trabajando para una agencia o como freelance? Yo diría que ambas. Que trabajes en una agencia no significa que dejas de trabajar freelance. Hasta que yo no tenga un contrato de exclusividad, yo no estoy trabajando para nadie de manera exclusiva. Ustedes están trabajando para ustedes, para Pepito, para Juanito, para todo el mundo. Y eso es una clave que la gente siempre olvida. Eh, Siempre busquen más cosas, siempre estén buscando nuevas oportunidades, siempre estén buscando nuevas cosas. Siempre una agencia les va a generar un flujo. Siempre es positivo un flujo fijo. Si pueden tener una agencia que les genere un flujo y que hayan ganado un protagonismo y puedan tener un sueldo estable y base, háganlo. Si ustedes pueden trabajar para una empresa de interpretación médica y esa empresa de interpretación médica no les pagaría como sería una conferencia de algo importante, pero sí les puede generar un sueldo fijo todos los meses trabajando part-time y teniendo la libertad de poder ir a una conferencia y seguir trabajando el siguiente día porque es un trabajo freelance que solamente te pagan por las horas, háganlo, porque hay meses muertos y eso es parte de nuestro trabajo. Traducción e interpretación, hay meses que están muertos y hay meses donde uno no puede respirar. Y hay que prepararse para esos flujos bien altos y hay que prepararse para esos flujos extremadamente bajos. Y tener algo fijo
lo que sea les va a ayudar para no tener esa inseguridad de cómo llego a fin de mes, cómo pago este mes las cuentas y cómo voy a comer mañana, porque esa ansiedad no es positiva para nadie, chicos, como nadie puede vivir de esa ansiedad. Y yo las únicas personas que conozco que trabajan 100% freelance, y yo no soy una de ellas, voy a dejarlo en claro, son personas que llevan 15, 20 años trabajando, o que son personas que tienen un idioma extremadamente en boga y extremadamente raro. O sea, una persona, ¿cuánto cobra un intérprete de chino a español? Cobra 10 veces más que un intérprete de inglés a español. Y el de coreano a español cobra 15 veces más que el de chino. Entonces, esas personas tienen la libertad de, con un trabajo al mes, quedar listos por el mes. Y voy a ser súper sincera. Un trabajo al mes y ellos quedan listos por el mes y no necesitan más. Porque el precio que se paga es extremadamente alto. Pues nosotros no estamos en idiomas que sean tan específicos y en ese sentido hay que buscar todas las formas de poder tener sanidad mental. Y eso es lo importante también, como si ustedes no están sanos mentalmente trabajando y no tienen una seguridad de que van a poder pagar sus cuentas a fin de mes, no van a poder trabajar freelance nunca. Y uno se tira 100% freelance cuando recién tiene esa estabilidad y seguridad de tengo suficiente flujo de manera freelance para poder vivir tranquilo. Y también, si no quieren nunca hacerlo, están en su completo espacio. Sí, mira, hay una pregunta de Rocío Vidal que dice si esto también se aplica para los profesionales que estudian las carreras por separado. Por ejemplo, en el IP nosotros tenemos las carreras de interpretación y de traducción por separado. Esto de hacer clases de inglés o de editar en español, ¿se aplica Para para todos. todas? Ustedes son expertos en idiomas, ya estudiaron traducción, estudiaron interpretación, ustedes son expertos. Ninguno no pasó clases de español y ninguno no pasó clases de inglés. Ustedes son expertos en idioma y ustedes saben más que una persona que nunca ha estudiado. Y esa persona que nunca ha estudiado muchas veces quiere un inglés, muchas veces para ir de viaje. Muchas veces es un inglés como, quiero hacer esto. Yo creo que el inglés que uno tiene que preparar más para clases es gente que se quiere como preparar para exámenes de certificación, pero hasta donde yo sé, el IP a ustedes los está preparando para un examen de certificación y es el examen, voy a decirlo, el más caro y el mejor. Entonces, chicos, aprovechen esa oportunidad porque ustedes van a ser expertos en ese examen de certificación. Si ustedes salen y logran sacar un C1 o un C2, ustedes son expertos en esa prueba y aprovechen. Me queda más preguntas, vamos a seguir. Esta es muy interesante. Dice, ¿qué decir y qué no decir en una entrevista laboral? ¿Qué aspectos se valoran más en un nuevo profesional, en un nuevo practicante o trabajador? ¿Las habilidades blandas o me debo centrar en las habilidades duras? No hay una sin la otra, chicos. O sea, en este concepto, y yo creo que cuando yo estaba estudiando, yo no sé si todavía es así, mucha de la gente de traducción pensaba que con bastar con ser buen traductor, pero no tener ninguna habilidad blanda era suficiente porque el trabajo hablaba por sí mismo. Y esas personas hoy día no están trabajando en traducción, no pudieron entrar al mercado porque necesitáis pasar por una entrevista personal. Y es algo que ustedes tienen que empezar a trabajar y ensayar, y pueden ensayarlo muchísimo. Una entrevista personal en internet uno puede buscar muchísimo cuáles son las preguntas generales, cuáles son las cosas que te pueden generar. Yo, por ejemplo, cada vez que hago una entrevista, sí les envío un poco la pauta que vamos a hablar de la entrevista para que se preparen mejor. Y yo creo que eso es algo súper importante, que tengan que ver cómo se prepararon para la entrevista, cambia muchísimo si es que son contratados o no. Y en ese sentido, yo he tenido gente que ha tratado de hacer entrevistas de personal en el auto, en el teléfono. Y yo termino esa entrevista a los 3 minutos. Yo me tomé el tiempo de estar acá, de hacerte una entrevista. Lo mínimo que tú hagas, porque además uno da una serie como de horarios para poder hacer la entrevista, para que tú puedas estar cómodo en casa haciendo la entrevista. Y decidiste hacerla desde el vehículo y no me avisaste ni siquiera con una hora de anticipación de, hola, estoy teniendo unos inconvenientes, podríamos reagendar la entrevista. Si no, la puedo hacer de cualquier manera, pero no en las mejores condiciones. Y uno como recurso humano decide si acepta esas condiciones o no, pero no pueden hacer ese tipo de cosas como llegar como a una buena entrevista personal es importante, tener las habilidades blandas para poder expresarse bien es importante,
Y yo no estoy pidiendo que se vengan a vender, como que nunca les pedimos eso en una entrevista personal, pero si son intérpretes y tienen miedo de hablar, no pasamos nuestra etapa, porque tienen que hablar, no solamente en la cabina, van a tener que hablar de repente con la gente de producción, con la gente que, con el invitado. Muchas veces el intérprete termina siendo acompañante personal del invitado el primer día y después llegas, te encierras en la cabina, vas a trabajar y después sigues como con el invitado. Y si es que hay algún error, hay algún problema, hay un problema de audio, de algo, es uno el que tiene que ir a hablar. Nadie va a hablar por uno. O sea, estamos dos personas en la cabina y mi compañero está interpretando y yo empiezo a escuchar problemas de audio y yo salgo corriendo a hablar con la persona de audio y decirle enseguida estamos teniendo problemas de audio, no podemos escuchar. ¿Qué está pasando? Si es que estoy en una conferencia y la gente me empieza a mirar para atrás, significa que no me están escuchando. Eso es lo primero que pasa. No es que tú seas como muy bonita y simpática, no, la gente se da vuelta a mirarte porque no te escucha. Y tú no, el otro intérprete tiene que salir enseguida a buscar qué está pasando, a buscar un comunicador a ver qué está sucediendo, arreglar el problema y todo en menos de un minuto. Entonces, en el caso de interpretación es extremadamente importante tener habilidades blandas. En el caso de traducción, ustedes no trabajan solos, ustedes trabajan de repente en proyectos y en equipos. Y en ese sentido, ustedes tienen que ser capaces de primero aceptar buena retroalimentación. Las retroalimentaciones como de un jefe de edición no son para discutirlas, son como para preguntarles como, no entiéndolo, me lo puedes explicar mejor, pero no es para decir, es que a mí me enseñaron, es que no importa lo que les enseñaron cuando tenéis un jefe de edición que les dice, esto no va a ser así, va a ser así, y tú dices, perfecto, lo aplico para este proyecto de aquí en adelante, pero no es una... mm, Jefes de ediciones son espacios para poder entender cómo el texto quieren que salga. Perfecto. Cuando te tiran una retroalimentación es porque esa empresa, ese cliente, ese tipo de personas quiere el texto así y uno tiene que un poco guiarse también por eso, pero también en muchos proyectos trabajas en equipo y si no tienes buena comunicación entre el otro traductor que está haciendo el primer capítulo y el otro que está haciendo el segundo, después al final tengo dos textos diferentes del mismo libro. Necesitamos trabajar en sincronía, necesitamos trabajar en equipo y necesitamos tener muy buena comunicación para poder trabajar en proyectos de traducción. Entonces, en ese sentido, obviamente tienen que tener buenas habilidades duras porque ojalá los mejores. Y si no, van a ir aprendiendo de los errores. No todos los que salen son perfectos, van a ir aprendiendo de los errores. Pero muy buenas habilidades blandas también tienen que ser capaces de comunicarse, de comunicar bien sus ideas y de poder expresar cuando tienen dudas, cuando tienen problemas y cuando tienen como dificultades a la persona indicada y del modo indicado porque si no, se genera una mala traducción y se genera una interpretación horrible. Bueno, y en ese sentido, como en el concepto de entrevistas, aprovechando que ya estamos en esta, sí, preocúpense del fondo en la entrevista, como no pueden, no, chicos, como esos son profesionales, como que yo voy a ser súper sincera, yo he tenido muchas entrevistas con fondo como de dibujitos y bandas y cosas y como no cuesta nada poner un fondo, como ustedes no saben lo que yo tengo detrás de mí, ustedes no poner un fondo debería estar en medio de una discoteca, pero no importa, hay un fondo. Entonces, hagan eso de marca, entonces generen su propia marca, generen sus fondos de pantalla, llama, no, o sea, está bien que estemos online, pero ahora, por si acaso, sí, se nota. Entonces, estudien la empresa por la cual son, revisen la página web, den unos 20, 15 minutos, miren lo que están haciendo, miren qué les interesa, miren cómo trabajan. Yo encuentro también súper útil, miren gente que esté trabajando ahí, miren sus perfiles, gente que esté trabajando en puestos parecidos al de ustedes, miren el perfil de esas personas, vean cómo ustedes puedan evolucionar al futuro y véanse trabajando en esa empresa al momento de llegar a la entrevista, véanse cómo ustedes podrían trabajar en esa empresa. Si es una empresa que tiene múltiples posibilidades de poder subir de puesto, díganlo, que a ustedes les interesa subir de puesto al futuro. Si es una empresa como que está o tú puedes decir en una entrevista, hola, sí, es que estuve mirando a algunos de los trabajadores que trabajan con ustedes, vi que todos trabajan hace más de 3 años y me interesa muchísimo la estabilidad y me interesa muchísimo estar en un lugar donde pueda estar muchísimo tiempo, donde quiero aprender bien todo. Se aprecia muchísimo en una entrevista a una persona que lo estudió. En cambio, una persona que le dice, no, hola, ¿sabes algo de la empresa? No, no revisa tanto en verdad. Es como, entonces no te interesa tanto como el puesto. Entonces, quizás estás postulando a otra empresa que te interesa muchísimo más. Y porque sí, estamos postulando muchísimos puestos, pero eso no requiere que no podamos estar 15 minutos revisando de qué se trata esta empresa y tengan a mano de qué se va a tratar el puesto. Tengan así en doble pantalla la entrevista y el otro lado dónde se va a tratar el puesto. Si ustedes saben su currículum, mejor, pero es bueno
como tener eso a mano también, saber como qué es lo que están buscando para no desviarse del tema. Pasan muchísimas entrevistas que gente empieza a hablar de su vida personal y a mí como recursos humanos que llevo haciendo 30 entrevistas en el día, de verdad, uno no va a hacer, em, uno no va a hacer sin respeto de pararle y decirle, no, sabes que no me interesa como que, que pasó como ayer en tu casa, como que me interesa que veamos el puesto de trabajo. Entonces, en eso, prepárense y prepárense para hablar en otro idioma. Como si están postulando el puesto de inglés, el entrevistador puede cambiar de idioma en cualquier segundo para poder saber si es que ustedes de verdad hablan inglés. Y eso es algo que puede pasar siempre. Muchos avisan, la mayoría no avisa. Entonces, estén preparados para que pueda pasar. E incluso si es que no pasa y tenemos como un par de minutos extras en la entrevista y alguien me dice como, hola, ¿quieres que hablemos en inglés los siguientes minutos? Mucho mejor. Habla mucho mejor de ustedes, como que están seguros como en sus habilidades y pueden hacerlo. Y en ese sentido va a marcar una diferencia fenomenal con respecto a otros postulantes. Bien, pasamos a la pregunta siguiente. Dice, ¿cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial y cómo proyectas tú ese impacto en las áreas de traducción e interpretación? Bueno, hoy día hay muchísimos trabajos de edición de inteligencia artificial, como están postulando muchísimo ese tipo de trabajo. Un poco la inteligencia artificial vino para quedarse, todavía no nos va a quitar el trabajo, eventualmente sí, dependiendo de lo que se le alimenta la inteligencia artificial. Yo sí creo que va a ser bien difícil que podamos tener textos sin que pasen por un revisor final humano, pero sí muy probablemente nuestro trabajo futuro va a ser editar textos que son de inteligencia artificial, donde ya incluso muchos ya son, más que traducir desde cero. ¿Por qué? Por un tema de tiempo, pero siempre va a pasar por una persona, por lo menos yo creo que hasta que esta generación muera va a pasar siempre una persona, porque todavía se necesitan muchísimo esos como esos matices del idioma y especialmente del idioma nativo. La forma en que nosotros hablamos en Chile es muy diferente a los otros tipos de español. Por algo es el más difícil de los españoles. Es súper diferente. Y por ejemplo, nosotros sí hemos visto en situaciones donde han querido probar inteligencia artificial para interpretaciones, por ejemplo, y nos ha pasado muchísimo últimamente. Y donde nosotros siempre decimos, por favor, cliente, haga una prueba, ponga a alguien a hablar que sea chileno, porque esta va a ser una persona chilena que va a estar hablando, y ponga la inteligencia artificial a ver cómo lo está traduciendo. Y si eres español de España, está funcionando muy bien, pero español de Chile todavía no nos van a quitar el trabajo en harto tiempo más. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí a futuro puede que nos quiten el trabajo, pero siempre hay errores en sistema y hoy día el trabajo a futuro va a ser editar textos que vienen de base de inteligencia artificial, sí, editar mucho más rápido, todavía suenan muy robóticos, todavía generan muchísimos errores, todavía se ven mal o pasa muchísimo como estos textos que uno recibe y dice, ah, pero esto suena raro. Como que, y como que hay gente que no sabe idiomas y no sabe, pero lo lee y dice, pero claro, gramaticalmente está correcto, pero nosotros no hablamos así. Ese cambio todavía no llega a la inteligencia artificial y esa es la razón por la cual nosotros tenemos trabajo y vamos a seguir teniendo trabajo en harto tiempo. Y en el caso de interpretación, existe una alta probabilidad de que empecemos a perder trabajos de interpretación con personas que tienen un inglés estadounidense bien como normado, pero aparece un tejano y la inteligencia artificial murió. Aparece alguien que tiene como segundo idioma y murió la inteligencia artificial. Y todos esos matices que ustedes tienen que estar preparados para una persona que tiene un acento fuerte, para una persona que habla un poco diferente, para una persona que puede ser que no sea su primer idioma y que está hablando mal inglés. Y ustedes tienen que ser capaces de decir, debe querer decir esto, hay que cambiar esto en un espacio de un segundo para que la interpretación simultánea siga andando como si nada. Y en ese sentido, por ejemplo, organismos internacionales, la ONU está súper en contra de utilizar inteligencia artificial, pero extremadamente en contra de utilizarlo, porque
tomando esas sutilezas del idioma y esa sutileza como de los diferentes autores. Y por eso a la ONU le interesa tanto tener personas de diferentes nacionalidades como haciendo diferentes traducciones e interpretaciones. Ellos son muy de busquemos diferentes personas. ¿Por qué? Porque en una reunión, por ejemplo, en francés, ese francés no es solamente una persona de Francia, hay una persona de Sierra Leona, hay una persona de Quebec, hay una persona de diferentes países del idioma francófono que no te permite el acento, si es que no sabes muy bien francés, no te va a permitir hacerlo de otra forma que no sea un humano. Entonces, todavía nos queda harto trabajo, pero sí también existe muchísimo trabajo en posdicción. Entonces, no se pierdan como esa oportunidad de hacerlo. Claro, aparece un escocés es fácil, les voy a decir eso, dentro del mar de idiomas. Y de hecho, como Fernando, no sé si puedes poner la siguiente diapositiva. Claro, y ahí como hay un par como de inteligencias artificiales que están haciendo como un trabajo bien interesante, que es, por ejemplo, Localize está buscando traductores y está buscando intérpretes de diferentes países para poder localizar traducciones y para poder aprender un poco de los textos que están como en cada país y hoy en día te hace una traducción, todavía no es perfecta, le falta harto, pero es bien interesante que ellos sí están entendiendo esto de necesitamos que sea a español de Chile. Y es algo que, por ejemplo, el portugués lo ha hecho muy bien. El portugués de Portugal y el portugués de Brasil son diferentes portugués. Y cambia muchísimo, muchísimo el idioma, pero muchísimo, como de una forma abismal como cambia ambos. Y ellos han sabido marcarse como una marca como de idioma y hoy en día uno habla, yo soy traductor de portugués de Brasil y yo soy de Portugal y no buscan a otro del otro, pues si tengo una persona de Portugal, porque ya entienden que es diferente el idioma. Y eso nos falta muchísimo como en Latinoamérica. Yo creo que cuando tenemos como temas que son formales, podemos ocupar como un intérprete de otro país, pero cuando ya son temas un poco más relajados, no vamos a entender las bromas, no vamos a entender los puntos culturales, no vamos a entender como esas sutilezas que necesitamos entender para poder saber de qué están hablando. Eso. Bien. Creo que de alguna forma me respondiste a la pregunta siguiente, que era el impacto de la posedición y si llegó para quedarse. Creo que quizás podríamos abordar un poquitito el impacto de la interpretación remota, como para complementar los puntos de vista con respecto a la inteligencia artificial o a las plataformas que se usan para interpretar de manera remota. Sí, claro. Yo soy fan de interpretación remota. La razón por la cual pude trabajar con otras instituciones fue online, no me pagaron el pasaje a Suiza y no me lo iban a pagar tampoco. Pero en ese sentido, es súper importante que ustedes sean expertos en estas herramientas. O sea, el cliente va a llegar donde ustedes van a decirle, hola, quiero tener interpretación por Zoom. Vi en internet que se podía hacer. Perfecto. Yo, cliente, te voy a explicar cómo funciona la interpretación por Zoom. Y yo voy a encargarme de configurar ese evento si es que tú no lo sabes. Y yo voy a hacer absolutamente todo para que para ti sea lo más fácil posible. Entiende que siempre van a ser dos personas si es simultáneo. Por favor, señor, entiéndalo porque cansa harto. Pero yo como experto en interpretación sé cómo funcionan todas las herramientas. Y si tú me hablas de una herramienta que nunca he escuchado, y en ese momento me voy a contactar, si es una herramienta de interpretación que se está recién desarrollando, yo me voy a contactar con las personas para que me puedan mandar las guías de cómo funcionan, poder probarla. La mayoría de las herramientas de interpretación les dan pruebas gratis para que ustedes puedan ver si es que algo que pueden funcionar y aplicar. Y la gente generalmente, yo nunca he tenido un cliente que me ha dicho, hola, quiero interpretación simultánea. Siempre me dice, hola, yo quiero traducción simultánea o traducción al mismo tiempo. Me encanta eso. Traducción hablada al mismo tiempo. Como... Me encanta porque al final como que es uno el trabajo de educar a su cliente y mientras uno pueda educarlo mejor, van a confiar en ti como profesional de que vas a hacer un buen trabajo. Y si mi cliente me dice, si yo estoy buscando hacer esta interpretación simultánea, yo también voy a tener esta herramienta disponible para el cliente. Eso significa que muchas veces uno compró el Zoom especial para poder tener reuniones simultáneas. Uno como intérprete lo tiene y uno lo ofrece. Uno tiene como las herramientas de, ya sea de Interpreter, como Teams funciona pésimo, no lo hagan, pero Teams, entonces todo este tipo de cosas, ustedes tienen que saber cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las peores
¿Cuáles ¿Cuál era después los la última que utilizan? mencionaste? Interprofile. Ya, Claro, entonces como que ustedes tienen que saber cuáles son estas plataformas, tienen que conocerlas súper bien, tienen que haberlas ocupado por mínimo de prueba para saber cuáles son los problemas de cada una. Ninguna hasta ahora funciona perfecto, ninguna hasta ahora funciona perfecto. Hay varias que son mejores que otras y que se van a ajustar a diferentes tipos de eventos y diferentes tipos de clientes. Entonces sean expertos en interpretación, sean expertos en programas y sean expertos también en explicar, entender cómo se trata un evento y explicar cuál es el mejor plataforma para ese evento. súper bien. Sigamos entonces con las preguntas. Dice, ¿es realmente importante vivir en otro país y ser 100% bilingüe? Eh, s- si no nacieron con papás de dos idiomas, no sé si son 100% bilingües nunca, como que eso, como que tiene que ver con un tema como de estudio, ¿no? De cuando uno llega a ser 100% bilingüe, cuando uno llega a ser 100% nativo. Hay demasiadas como opiniones con respecto a eso, pero si ayuda y si tienen la posibilidad, háganlo. Eso es como a ver, en mi caso, em, yo sí he estado en países de habla inglesa, yo sí trabajé en Francia como asistente de español y sí me fui un año para allá a trabajar mientras estaba estudiando, de hecho, como que congelé un año y me fui. ¿Por qué? Porque yo sentía que necesitaba calle. Y voy a ser sincera, eso es lo que yo necesitaba, necesitaba calle. En inglés, yo sentía que tenía muchos referentes culturales y mucha información disponible para poder saber muy bien cómo habla la gente. Y no me sentía insegura en inglés, pero en francés y no me interesaban tanto, por ejemplo, las series o las cosas francesas, como que nunca fui muy fan como de la cultura pop francesa y sí sentía que me faltaba muchísima calle. Y llegar allá hizo que mi cerebro y mi francés mejorara de una manera impresionante. O sea, los primeros meses con el dolor de cabeza infinito de que esto no fue lo que me enseñó mi profesora y esto no fue lo que me enseñó. Así no habla la gente. Y después empezar a ver este mar de acentos, porque incluso dentro de Francia el mar de acentos es bien impresionante, y los temas culturales están más pequeños de cómo saludar. Y yo decía, esto es como 2 besos, 3 besos, 4 besos, 4 besos dependiendo de la región. Entonces como que uno empieza como con todo este tipo de preguntas culturales que les van a ayudar muchísimo en el trabajo futuro y que una persona que habla que habla un idioma y pudo vivir un tiempo en ese país, se nota enseguida en la forma de expresarse, en la seguridad de hablar y porque estuviste 24 horas del día hablando y no tuviste opción. Ahora, no sirve si es que van a Estados Unidos y se pueden a juntarse con pura gente latina. Entonces no vayan, no lo hagan. Ustedes van a sumergirse en el idioma de la mejor manera posible. Y no sé si Fernando quieres poner la otra diapositiva y imprégnense de ese idioma. O sea, Chile es el país que tiene mayor cantidad de acuerdos de Working Holiday casi del mundo. O sea, creo que somos superados solamente por Canadá. Y hoy día hay muchísimos países a los cuales ustedes se pueden ir para mejorar como el idioma. Ustedes pueden irse como Irlanda, en Hungría ustedes trabajan en inglés, en Canadá, en Austria también incluso trabajan en Alemania en inglés, en Australia, como todos estos países les abre las posibilidades de poder para ustedes mejorar el idioma. Ahora yo sí recomiendo háganlo una vez que tengan el título. Uno nunca sabe si es que allá empieza a salir trabajo y se pueden quedar quedando como por allá. Y si se van sin el título, que fue lo que a mí me pasó, me ofrecieron trabajo y no tenía el título, me tengo que devolver. Entonces, váyanse con título en la mano, se demora un año en postular, postulen ahora, se van a demorar un par de meses, una vez les aprueban la Work and Holiday, ustedes tienen un año para irse, no significa que se tienen que ir la próxima semana, tienen tiempo para juntar la plata, tienen el tiempo para tienen la plata, no tienen opción en la que está, y es un espacio como de privilegios el poder viajar, para ser sincero, ya sea si es que en mi caso juntar plata y poder salir es un espacio de privilegios también porque no tengo nadie a mi cargo, entonces lo puedo hacer. Y en ese sentido, si pueden hacerlo, háganlo. Si no, van a tener que ver series todo el día, escuchar podcasts todo el día, estudiar todo el día, escuchar a gente que habla todo el día
porque ustedes tienen que sumergirse en el idioma y ser expertos en el idioma. Y eso significa que lo que no se ejercita se pierde. Y si ustedes no están ejercitando, se va a perder. Bien, dice la pregunta siguiente, ¿en qué rubros o áreas de especialización hay que enfocarse? Otros pares de idioma, y creo que esa pregunta de alguna manera se complementa con la pregunta de otro estudiante que nos habla acerca, por ejemplo, de si es necesario, por ejemplo, de Enzo Donoso, que dice, ¿es necesario algún curso de especialización particular? Por ejemplo, software de edición, de imágenes, estas alternativas que decías tú de manejo de herramientas para saber armar una reunión con interpretación, etcétera. ¿Crees tú que hay algo de eso que sea importante hacer? Em, Siempre es bueno tener mejor. O sea, chicos, ustedes están saliendo prácticamente todos iguales. La persona como que se vaya a destacar es la persona como que puede ofrecer algo diferente. En ese sentido, alguien dijo por ahí estudiar japonés. El USACH tiene japonés. No me sirve. Necesito un idioma que no esté hoy día, que haya poco. Hoy día necesito buscar el idioma que esté en demanda y que no haya gente. Y eso es lo que, y yo sé que uno siempre va a buscar idiomas que estén más cercanos a su corazón y que uno como que le gusten más, y genial si es que uno puede hacerlo, pero ¿qué voy a elegir? ¿Una persona que estudió japonés de manera independiente o una persona que estudió japonés con un título profesional y con una certificación del Confucio? Voy a elegir a la persona con el título profesional. Pero si necesito un traductor de ruso, no tengo, no hay nadie. Necesito encontrar a alguien que hable ruso. Y en ese sentido, ustedes, si tienen más de un idioma, más de un pack de idioma, para una agencia significa ahorrarme un proceso de selección completo, porque eres un 2x1, eres un 3x1, eres un 4x1. Pero pongan solamente en su currículum, pongan el idioma cuando ya lo sepan bien, cuando tengan una certificación nivel nativa C1, C2 de ese idioma, porque no me pueden poner A1, porque ya como que uno no toma en serio ese currículum de una persona que dice, estoy comenzando y ya quiero comenzar a trabajar con una A2 o B1 de chino mandarín y es como, amigo, te pongo un chino y no, esta cosa no va a fluir, ¿ves? Como que necesitamos a alguien que sepa chino si es que vamos a estar buscando eso. Estudien harto, aprendan la mayor cantidad de idiomas que puedan, mejoren en la mayor cantidad de idiomas que puedan, si tienen tiempo, si es que pueden, si es que tienen una buena metodología de estudio, si lo pueden hacer de forma privada, háganlo. Siempre es un buen plus tener como una mayor cantidad de cosas. Con respecto a cursos, hay muchas empresas que te exigen cursos de traducción. Muchas empresas que te exigen, yo me acuerdo que la mayoría están exigiendo como MemoQ o SDL, si es que no ambos. Y hay otros que te dicen, nosotros trabajamos con memorias de traducción de CDL. ¿Usted tiene experiencia en esto? ¿Sabe cómo compartir memorias de traducción? ¿Sabe cómo trabajar en un mismo proyecto, en equipo, en el mismo, como, con el mismo archivo? Y en ese sentido, si no lo saben, perdieron el trabajo enseguida, aunque sea la persona más indicada. Y se va a quedar el trabajo de la persona que haya hecho ese curso. Y los programas, ya sea de traducción y ya sea de interpretación, están actualizándose y cambiándose todo el tiempo. SDL sí da cursos gratis cuando saca una nueva versión. Estén atentos porque saca la nueva versión y da un par de cursos gratis y después los empieza a cobrar. Pongan su alertita y inscríbanse de los primeros y traten de agarrar esos cursos porque SDL es caro, o sea, MemoQ también es caro, no son programas que sean fáciles de tener, no son programas que sean fáciles de instalar y que si no les van a sacar el provecho, quizás no vale la pena pagar como esa suscripción em, a ese programa, pero traten de especializarse en cosas que sean útiles para la carrera y para su profesión, especialmente como el uso de programas, sí, el uso de programas de traducción, sí, el uso de programas de interpretación, sí. Ahora, especializarse de manera universitaria, dependiendo de cómo la carrera ustedes quieran irla desarrollando. Hoy en día uno valora mucho más la gente que estuvo buscando trabajo, haciendo con documentos, haciendo cosas, y haciendo un poco, no sé si queremos pasar como a la siguiente diapositiva, haciendo un poco como esto, pasemos como a la siguiente, como
claro, y haciendo un poco como este proceso de tratar de trabajar. Porque sí, necesitamos saber cómo procesar documentos de Word a PDF, de imagen a PDF, de PowerPoint, de lo que sea a PDF, a Word editable para que yo pueda después trabajarlo. Sí, lo necesito saber para poder trabajar, eso es básico. Pero necesito también generar currículum vitae. Y en ese sentido, hay muchas organizaciones internacionales, especialmente de inmigración, que están pidiendo gente constantemente. O sea, yo mi primer trabajo de interpretación fue interpretación en juicios para inmigrantes que no podían pagar un intérprete. Y uno se tiró de lleno a trabajar como con gente de otros países que necesitaba como representación en juicios y que necesitaban un intérprete. Y uno dice, oye, pero yo estoy recién comenzando, quizás no estoy lista, pero entre que estés tú y no haya nadie y que no le expliquen nada, mejor que estés tú, como siempre va a ser mejor que estés tú por encima de nadie. Entonces, atrévanse también a postular ese tipo de cosas. TED Talk, todos los TED Talks que existen están como traducidos y están subtitulados por gente que es voluntaria, de todo el mundo. Ellos no pagan por subtítulos, porque como son una plataforma como de educación gratuita como libre, no tienen la capacidad para poder pagarlos. Y si ustedes me dicen en mi currículum vitae, hola, yo hice el subtítulo para esta TED Talk y me pones la cosa, yo puedo abrirlo y ver enseguida cómo están subtitulando. Y a mí me sirve enseguida. Me sirve enseguida para decir, puedo ver su trabajo y lo está haciendo bien. Y ellos tienen como características de ética bien marcadas, como Translators Without Borders también hace lo mismo con temas de refugiados. International Rescue Committee hace lo mismo, también con refugiados. La UNHCR hace lo mismo, de las Naciones Unidas. También tiene como traductores, porque yo comencé con ellos cuando empecé a trabajar como intérprete de manera voluntaria. Y yo iba a cosas online o iba a cosas presenciales con respecto a inmigrantes que no tenían, y en mi tiempo fue como la crisis de las personas afganas que llegaron a Chile y que no sabían como, unos pocos sabían inglés, casi todos hablaban solamente árabe y no había forma de poder como ayudarlos con los temas de papeleos, con los temas de todo ese tipo de cosas. Y eso, mi currículum vitae, subió al cielo y cambió muchísimo la forma en que puedo postular el siguiente trabajo, porque ya sé cómo funciona. Y ese trabajo voluntario, que además me llenó el corazón, fue espectacular. O sea, fue espectacular también para mi carrera profesional. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde enfocarías tu búsqueda laboral si tú egresaras hoy, pero tuvieras la experiencia que tienes hoy? Yo creo que al principio tenía mucho miedo de postular a cosas porque decía, no, es que no estoy tan preparada. Y ese miedo generó que yo perdiera muchísimas oportunidades. Yo me acuerdo como, por ejemplo, em, en la base de datos de traductores oficiales de la ONU hacen una prueba cada 4 años oficial de manera mundial. El año en que yo salía estaban haciendo la prueba y yo no me inscribí a la prueba porque dije no estoy lista. Y después lo siguiente, y dije, eso significa que en 4 años más, cuando postule y ya yo voy a estudiar las bases de datos, voy a poder postular y voy a poder trabajar y voy a poder hacer como un traductor oficial de la ONU. Y después los siguientes 4 años no tiraron concurso, porque solamente tiran concurso cuando lo necesitan, no cuando uno quiera. Solamente cuando tienen una baja de traductores es cuando tiran concurso. Y perdí mi oportunidad de, por último, si es que no voy a pasar, y yo estoy segura que no hubiese pasado en ese momento, me sirve de experiencia para la siguiente prueba. Me sirve de experiencia saber cómo funciona, saber cómo todo. Y en ese sentido, chicos, postulen a todo lo que encuentren. No tengan miedo de... Mi gato. Postulen a todo lo que ustedes sientan curiosidad y todo lo que quieran hacer, incluso si son cosas que no se alinean con su carrera. Hay muchas cosas que uno dice, no, pero es que eso no es ni traducción ni interpretación, así que no voy a entrar. Postulen a todo. Postulen a todo lo que sea como de interpretación, todo lo que sea de traducción y también en ese sentido no tengan miedo como ir a lugares que ustedes pensarían que quizás no están calificados y que la gente que está ahí es espectacular, porque sí, hay gente que es espectacular, pero también hay gente normal como uno que está recién comenzando y que tuvo como un poco los pantalones de ir a decir, hola, me interesa hacer una práctica profesional acá, hola, me interesa trabajar acá.
porque yo no sé cuántos de ustedes cuando pensaron en su práctica profesional fueron a la ONU en Santiago y tocaron la puerta y dejaron su currículum vitae y dijeron, hola, me gustaría hacer mi práctica profesional acá, no me importa de qué. Literal, no me importa de qué, señor. Mientras yo pueda hablar inglés y español, acá estoy. Y gratis. Necesitan esa gente y ustedes pueden entrar ahí al mercado. Pero necesitan poder tener esa capacidad de decir voy y voy a hacerlo y voy con seguridad y voy bien presentada porque muchas veces, chicos, uno llega a dejar como el currículum vitae en la puerta y alguien te dice, el jefe va pasando, ¿por qué no hablas enseguida con él? Y está el jefe ahí, tú estás ahí como, hola. Y termináis entrando a trabajar en un lugar que jamás pensaste, pero porque tuviste los pantalones de ir a postular. Entonces, atrévanse nomás, atrévanse a ir y ningún trabajo es muy grande. Dejen que las personas que estén seleccionando decidan eso, no ustedes. Y nos queda una pregunta que dice, ¿cómo manejas la incertidumbre financiera que puede acompañar el trabajo del traductor o intérprete independiente? No la manejo. No la manejo. Em, un poco como, y eso sí, algo fue lo que me pasó cuando recién salí, que yo dije, no, yo quiero trabajar de intérprete de verdad. Y no sé qué significaba eso en mi cabeza en ese momento, pero yo no quiero trabajar de intérprete médico, no quiero hacer ese tipo de cosas donde no ni siquiera eligen como intérpretes profesionales, donde pero eso te genera una base y un salario y una tranquilidad mental impresionante si es que lo necesitas, como no tengan miedo a hacerlo. Como eso cambia muchísimo, muchísimo su sanidad mental y si pueden tener un trabajo con una empresa de lo que sea que les pueda generar una libertad de freelance, que es decir, que yo puedo decir, si mañana me sale un evento todo el día, yo no necesito estar conectada. Puedo no ir, puedo no estar porque claro, tengo que priorizar ese evento de todo el día, ese evento, esa conferencia, esa cosa especial, esa cosa espectacular que es la que yo de verdad quiero trabajar a futuro. Tengo que priorizar eso por encima de estar interpretando por teléfono o haciendo traducciones que en verdad como que no me interesan tanto si es que me están ofreciendo ir a conocer a un autor para ir a trabajar a hacer un libro. Como que tengo que tener esa libertad y esa maleabilidad y buscar esos trabajos que sean bien freelance para yo poder seguir como con lo que busco de carrera profesional. Si eventualmente logran hacer solamente lo de carrera profesional, háganlo. O sea, yo hoy día trabajo de recursos humanos yo no esperaba trabajar en selección de personal y recursos humanos y fue algo que se fue dando y que bueno, con un poco con la base de ingeniería comercial en el pasado, volvió a tomar em, harto protagonismo y en ese sentido, por ejemplo, hoy día muchos de los trabajos que a mí me ofrecen son de recursos humanos para empresas internacionales y no son de interpretación ni traducción. Y son de empresas internacionales que trabajan con el mercado generalmente como norteamericano, donde tienes que tener a gente que hable inglés y necesitas a gente que hable también francés. Y en ese sentido tampoco se limiten a cosas. O sea, cuando hubo un tiempo de vacas flacas, yo entré a trabajar a Air France porque necesitábamos pagar las cuentas y eso no tengamos miedo como a postular a cualquier... Y era un call center en Air France y que todavía buscan siempre gente, si es que quieren postular, ahí está. Entonces, siempre hay posibilidades, no se limiten porque de verdad es importante que ustedes lleguen a final de mes tranquilos y que puedan pagar las cosas tranquilos y que además al mismo tiempo estén haciendo cosas que les gustan y si por el momento no va a ser el 100% de su tiempo, entiendan que es por el momento. Y es algo que yo le explicaba a Andrea un poco antes de comenzar también, que la gente que es 100% freelance, pero 100% freelance, la mayoría llevan muchísimo tiempo. Llevan unos 10, 15 años, 20 años. Yo creo que la mayoría también tienen más de un idioma en su cartera porque pueden abarcar mucho más mercado y mucho más público. Entonces, en ese sentido, uno siempre tiene que seguir estudiando, uno siempre tiene que seguirse preparando, em, y los idiomas también van siempre evolucionando. Entonces, incluso el español hay que estarlo estudiando, el inglés hay que estarlo estudiando siempre, todo hay que estarlo estudiando siempre, y esto es algo que nunca uno termina de estudiar. Pero motívense a que de a poquito van a poder llegar a ese lugar de donde van a poder hacer todo el tiempo lo que aman pero que tienen que hacer ciertos sacrificios porque hay que pagar las cuentas.
Gracias, Daniela. Vamos a pasar a algunas preguntas que fui anotando a medida que fuimos avanzando con la conversación, algunas muy cortitas. Vinicius, yo sé que ya se iba a desconectar, pero tenía una duda muy puntual con respecto al número de páginas de un currículum. Currículum ideal es una sola página. Uno habla como de currículum, hay un currículum resumido y un currículum largo. El currículum largo es máximo 3 páginas. Máximo 3 páginas. Si no, tienen que empezar a borrar cosas entre medio que no son tan importantes. Ahora un currículum como ideal es una sola página y hoy van a ver de repente que hay uno que tienen como todo comprimido en una sola página y es muchísima información. Uno prefiere eso a tener como un currículum donde me ponen una cosa que hizo y empiezan a explicar en 10 líneas lo que hicieron y en verdad, chicos, no. La gente de recursos humanos no va a leer su currículum completo como con tanta dedicación. A mí me llegó un currículum de 11 páginas. Yo lo vi y dije así como, de hecho le escribí a la persona de vuelta y le escribí que si me podía dejar un currículum de 3 páginas. Dije como máximo 3 páginas. ¿Por qué? Porque no, es mucho trabajo para una persona de recursos humanos donde uno postula un trabajo y llegan 100 currículums. Entonces no se puede. Idealmente una página, tratan de poner como toda la información ahí como bien, como organizada, que se vea como bonito, de nuevo, formato final PDF y que se pueda copiar y pegar como las palabras que aparecen en el PDF hacia un documento. Prueben ese tipo de cosas. Y yo siempre recomiendo como poner como una foto, pero no es obligatorio, muchas personas no lo hacen. Yo siento como que genera, desde un punto de vista humano, como que genera familiaridad como con la cara y con el currículum. Como un currículum sin cara es como un fantasma y un currículum con cara, uno como que genera familiarizarse más como recursos humanos como con ese tipo de cosas. Hoy día no es obligatorio por ley, de hecho, para nada. Por ley uno no puede exigir como currículum con carita. Pero siempre tiene que ver con un tema psicológico humano de que uno va a generar como una mayor como afinidad o se va a acordar de la cara de la persona al momento de ver un nombre. Y eso ayuda muchísimo para destacarse como con otras personas. Tal como decías, con una foto profesional, por supuesto. Exacto. Súper bien. No más Después, selfies. Rocío Vidal nos preguntaba si la edad también influye en la búsqueda de trabajo. Cuando uno egresa, por ejemplo, con más de 30 o cercano a los 40, de repente eso nos preocupa. Es que yo creo que sabes que es algo a favor que tengan más de 30 como que voy a ser súper sincera. ¿Por qué? Porque significa que has trabajado antes, significa que tienes como, em, eres más responsable, como con entregas, eres más responsable con cosas. Entonces, en ese sentido, yo siento que juega a favor. Y yo siento que, por ejemplo, mientras más años tengo, a mí menos cosas me piden, generalmente. ¿Por qué? Porque como que te dicen como que no tienen tanta inseguridad de esa cosa de, ¿sabes cómo llegar? Tenemos que ir a buscar, todo ese tipo de cosas que a mí siempre me preguntaban al inicio. Y yo creo porque uno le veía más chiquita y como más pollita y te decían, no se nos va a perder, como cualquier cosa. Y de grande como que dejaron de preocuparse de ese tipo de cosas y te tratan como una persona más grande. Además, yo también sí me preocupé muchísimo al inicio de parecer más grande de lo que era. Sí me preocupé muchísimo de eso, porque daba una sensación como más de profesionalismo y seguridad. Entonces, en ese sentido, yo llegaba como con mi trajecito, llegaba como un poco yo decía, hoy día me disfracé de adulto, entonces como que uno iba como disfrazado como a los primeros trabajos, principalmente porque una persona que va bien presentado y que se presenta como en un espacio genera mucho más seguridad al cliente de que tú eres una persona profesional. Y en ese sentido yo decía, ojalá parecer que tengo 30, ojalá esa es como mi meta, yo quiero parecer que tengo como 30. Entonces, ocúpenlo a su favor. Y los que no son, traten de verse más grandes. Ese sería mi consejo. Andrea, estás muteada. A ver, ahí sí. Luego Ahí nos sí. pregunta Graciela Muñoz, ¿cómo buscar experiencia, cómo buscar nuestros primeros trabajos en el área de videojuegos, series y películas? Escriban la gente. Está principalmente, yo siempre recomiendo como el psicopatear las redes sociales, ese tipo de cosas. Encuentren
a esa persona que está haciendo cine independiente y escríbanle. A ese documentalista de que apareció como en los mejores documentales del año anterior y que sus documentales no están traducidos porque no hay presupuesto para eso. Eh, pueden ofrecer como incluso prácticas profesionales, ofrecer un precio y empezar a buscar al cliente. Para videojuegos, de hecho, principalmente están buscando muchísima gente en videojuegos hoy día y la mayor experiencia que les hacen en entrevistas de trabajo es cuáles son tus videojuegos favoritos y por qué, y qué errores encontraste en los videojuegos. Y eso es algo súper interesante, empiecen a ver las cosas como con vías de retroalimentación también. Ustedes ven un videojuego y dicen, "Oye, ¿por qué hicieron esto?". Bueno, vayan a esa empresa, escríbanle a esa persona, escriban a ese jefe de edición que hizo esa persona y decirle, hola señor, yo soy traductor, me estoy especializando en videojuegos y sabes qué, encuentro que podríamos tener una reunión porque veo hartas cosas para mejorar y que podrían ayudarle a entrar mejor al mercado. ¿Por qué? Porque un juego bien traducido entra mejor al mercado, pero ustedes tienen que ir a buscarlos, chicos, como que no los van a buscar ustedes. Entonces, vayan, háganlo. Nos pregunta Johan Rivera, ¿en base a qué se hace un presupuesto de interpretación? Yo creo que eso es como para una clase. Yo creo que de hecho más de una clase completa en base a que se hace un presupuesto de interpretación. Se hace, voy a decirles como parámetros generales, par de idiomas, el tiempo, la modalidad. Eso es lo primero. Simultánea consecutiva, consecutiva presencial, consecutiva online, simultánea consecutivo, simultánea como presencial. El presupuesto de interpretación requiere también si es que los herramientas de interpretación van a estar ya dadas o yo tengo que ponerlas dentro del presupuesto, el tipo de reunión, la cantidad de personas, eh, un poco como ese es como el parámetro general para que ustedes puedan poner precios. Ahora, yo creo que em, como Cotich subió, de hecho, a unos precios y unas líneas generales para poder hacer cotizaciones. Los recomiendo también mirar eso, porque ellos sí estaban subiendo como un poco los precios. Contabilicen también que esos precios son para personas como que llevan muchísimo tiempo en el mercado, entonces como ustedes están recién entrando, van a tener que bajar también un poco ese precio para que las personas les den la oportunidad también de entrar. Y una vez ya tengan un poco de experiencia en el mercado, suban su precio. Como no se queden siempre con el precio bajo, pero es un poco ese es el parámetro. Entiendan también que si trabajan a través de una agencia, la agencia se va a quedar con una porción. Entonces ustedes les van a pagar menos en una agencia, no les van a pagar lo mismo que sería freelance. La agencia tiene que pagar a muchas personas entre medio para poder llegar a esa interpretación. Entonces, en ese sentido, entiendan eso también. Su precio como de agencia no puede ser el mismo al precio del público general, porque al público general ustedes le están dando la asesoría económica, la asesoría como de información, la asesoría de herramientas, la asesoría de absolutamente todo, y están haciendo el trabajo de principio al final. Y eso se paga de forma diferente. Entonces, eso. Ahora son demasiados factores los que van entre medio de la cantidad de horas también, como que uno empieza a bajar precio por la cantidad de horas, ¿La jornada, si es distancia, completa o media? media jornada, completa jornada, si es que me tengo que mover, si es que el momento en que me tengo que mover el lugar no tengo capacidad de llegar antes de la hora en que me lo exigen, entonces tengo que empezar a cobrar por quedarme la noche anterior, por el tiempo de viaje. Son muchos factores los que entran entre medio, pero eh, sí, yo creo que eso da para varias clases, como de cómo cotizar interpretación. No te preocupes, yo me encargaré de abordar esa pregunta en el futuro con Johan. Después tengo una pregunta que dice, ¿qué tipo de empresas piden traductores en el área de ciencias? Por ejemplo, las empresas farmacéuticas. Sí, de hecho, todo, ah, a ver, esto tiene que ver un poco con mercado público. Mercado público también avisa cuáles son las empresas que están metiendo nuevos productos al mercado, productos que van a ser aprobados y productos que necesitan estar traducidos antes de entrar. Si son personas como que de verdad investigan, ustedes pueden ir a revisar como nuevas licitaciones y nuevos productos que van a ir entrando al mercado y empezar a contactar a esas empresas diciéndole, hola, soy traductor, estoy especializado en área médica, vi que va a entrar este producto al mercado, ya tienen un traductor para ese proyecto porque todo tiene que ir traducido. Y esos proyectos como de farmacéuticas, por ejemplo, son 250 páginas enseguida solamente como de papeleos para poder entrar al mercado y para poder inscribir una licitación. Entonces, sí, empresas farmacéuticas o empresas que tengan productos extranjeros vienen como con mucho trabajo de traducción.
Muchas de esas empresas ya tienen los textos traducidos y solamente necesitan un trabajo de edición hacia el público chileno. Eso también funciona súper bien y ténganlo claro, muchos ya están traducidos con español de España, pero tienen que traducirlo a español chileno. Entonces te tienes el texto como original, el español de España y uno solamente tiene que hacer trabajo de edición, pero esas empresas generalmente no suben avisos de traductores. Esas empresas uno va a contactarlas y uno va a buscarlas para que lo tengan clarísimo. Yo nunca he visto una empresa farmacéutica subiendo un aviso y sí he tenido trabajos farmacéuticos. Entonces, ellos no suben avisos, uno los va a buscar. Y creo que la pregunta de Víctor Rojas con respecto a los costos, a los valores por traducción editorial, como que los cubrimos con la respuesta del Cottage, ¿cierto? De averiguar Sí. por ahí cuáles son los valores, es difícil, como para un proyecto en particular, como indicar un monto. Luego Cristóbal Mateluna me pregunta, cuando yo tengo una traducción freelance que hice con un cliente particular y después con otro y con otro, clientes distintos, ¿cómo los incluyo en el CV? Generalmente uno tiene que preguntarle al cliente si es que te deja poner como ya sea su empresa o el proyecto. Y eso es para todo, incluso en interpretaciones hay muchas interpretaciones que uno no pone porque el cliente te dice no y no puedes ponerlas. Como uno firma contratos de confidencialidad también, entonces uno no puede llegar y poner, y de hecho yo como que siempre pienso como estas personas de LinkedIn que están subiendo todo el tiempo todas estas publicaciones, ¿en qué momento van a tener un problema legal? Porque yo no sé si tiene la autorización de todas como estas empresas para poder subir esas fotografías, ¿ves? Entonces hay que tener harto cuidado como con esta, como cómo ponerlo en el CV o incluso cómo publicarlo, como que uno siempre tiene que tener la autorización escrita del cliente de que te permita hacerlo. Significa hacerlo por correo esa autorización, porque el cliente les puede decir que sí hablando y después no escrito. Así que tengan cuidado con ese tipo de cosas y generalmente uno pone como proyecto, pone, para el caso de traducción, uno no pone la cantidad de páginas, uno pone la cantidad de palabras, por si acaso. Como que hay gente que pone una cantidad de páginas, pero pueden haber habido 2 palabras por página, entonces como que uno pone la cantidad de palabras. Para proyectos, por ejemplo, generales, para, por ejemplo, textos certificados varios, uno lo que va poniendo es certificados, pone como los tipos de certificados que uno ha traducido y un aproximado de la cantidad de palabras que llevas traducido hasta ahora. Entonces, por ejemplo, más de 10.000, más de 12.000, más de 15.000, 20.000, 60.000, lo que sea, uno va poniendo eso en función de la cantidad de cosas que ha traducido. No necesito poner como cada una y puedo poner como proyecto de edición de un libro de palabras en este par de idiomas para este mercado sin poner el título del libro y sin poner el nombre del cliente. Tenéis como esa libertad. Súper. Y tengo una pregunta de Valentina Batistelli que me dice, ¿será necesario estudiar pedagogía si uno quiere hacer clase o bastará con el título de traducción? Uno puede hacer clases con el título de traducción, sí. Uno ya puede comenzar, especialmente si son clases freelance o son clases como de otros tipos de cosas. Sí, yo empecé a trabajar como profesora mucho antes de tener el título de profesor. A ver, a mí, ¿cuál fue mi inquietud de sacar la licenciatura en educación y la pedagogía en inglés? Tiene que ver con un tema de que yo dije, si en algún momento quiero hacer una maestría, mi título no me lo permite. Mi título no es con licenciatura. Y para poder hacer una maestría y postular a becas en el extranjero y hacer cualquier cosa fuera del país, mi título no me permite ser calificable para una maestría. Y yo sí quiero tener esa posibilidad abierta. Y también dije, uno nunca sabe las vueltas de la vida, siempre puedo trabajar de profesor. Entonces, y en mi personal, en mi caso personal, a mí me gusta muchísimo la educación. Encuentro que me hubiese gustado ya no solamente en la universidad, sino que también me hubiese gustado mientras era chiquita haber tenido un buen profesor de inglés. Mi profesora de inglés nunca habló inglés. Y voy a ser súper sincera, mi profesor jamás habló inglés. Y nos hacía cantar canciones en clases, en inglés, mal pronunciadas. Y fue súper frustrante porque uno sí tenía ese deseo y sí tenía esas ganas y tuvo que buscarlo de otra forma, además de colegio público, además de colegio como que no tenías tampoco la capacidad económica para trabajar, para contratar un profesor ni nada, tuviste que buscar muchas formas para poder hacerlo de otra forma. En mi caso, descubrí que
Malcolm tenía subtítulos como closed caption en inglés y así aprendí inglés. Como estoy viendo Malcolm in the Middle en inglés. Y lo logré, y lo logré así. Yo salí como de cuarto medio con mi inglés de televisión. Y después, cuando entré a la universidad, me fui a hacer un voluntariado al extranjero y me fui a hacer un voluntariado, dos voluntariados, tres voluntariados. Todos los años, todas las vacaciones, yo me fui a hacer voluntariado en otros países, como intentando lograr como esto de poder tener más calle y poder tener más cosas y poder mejorar como en el idioma y poder ir mejorando cada día más. Y en ese sentido, el voluntariado, yo tenía que pagarme los pasajes, pero me daba casi comida. Y eso es lo que yo necesitaba afuera, casi comida. Así que sí, hay formas de poder mejorar eso, hay formas de seguir enseñando y si les interesa como la pedagogía, si quieren ser como sus profesoras en el futuro, si quieren dar clases quizás en el IP o en cualquier otro instituto, sí sería muy útil que sacaran un título de pedagogía, sí sería muy útil que siguieran estudiando y si quieren como dedicarse a la pedagogía y a dar clases. Pucha, qué bueno. Pucha, que faltan buenos profesores que hablen bien inglés, cabrón. Entonces, los motivo muchísimo también a hacerlo. Yo creo que en honor al tiempo vamos a tener que ir cerrando, ya llevamos harto rato reunidos. Tengo una pregunta que se repite, pero creo que es una pregunta que no sé si yo o la Daniela o la Carolina la podríamos solucionar. Dice así, si se tiene algún trastorno, ¿qué tan recomendable es ser abierto con respecto a ello? Yo creo que hay muchos trabajos en los cuales les va a surgir como de manera positiva. Nosotros, de hecho, el otro día estuvimos en una interpretación de autismo, de hecho, y ellos nos pidieron específicamente si podíamos encontrar intérpretes que fueran autistas para la interpretación o que estuvieran familiarizados con temas del autismo. Y no es algo como que la gente tienda a ponerlo como en sus currículum vitae. Y en ese sentido, yo sentí que fue como una oportunidad que se perdió porque no teníamos eso, como que no, porque nosotros estuvimos haciendo la interpretación de Grandin en Chile, que es como esta gran profesora Texas del autismo y que fue súper interesante y que fue la semana pasada, sí, la semana pasada, y no teníamos a nadie. Y si teníamos personas que estaban familiarizadas con el autismo y si teníamos personas que estaban bien estudiadas con respecto al tema, pero no podíamos ofrecer esa extra milla que era encontrar un intérprete que también fuera autista y que pudiera poder como hacer esa interpretación. Yo creo como que depende mucho del mercado en el que están trabajando, pero especialmente si se quieren especializar también en lugares que hagan ese tipo de trabajos y que hagan ese tipo de estudios, priorizan muchísimo una persona con capacidades diferentes. Y en ese sentido, yo sí lo pondría en el currículum. Ahora es un espectro bien amplio, entonces al final ellos también van a evaluar al momento de la entrevista como si es que sirves o no para trabajar dentro de su empresa, pero yo sí lo pondría como de mi vista personal. Sí, a mí, si hay algo que me permitieras agregar, me gustaría decir que a lo mejor orientar la especialización de uno por ese lado también podría ser interesante. Los cursos que yo haga, no sé, la documentación a la que he tenido acceso, los trabajos que he hecho como voluntario en esa área, capaz que también podría aportar al currículum desde otra perspectiva y entonces sí va a aparecer en tu currículum que tienes experiencia en esa área y a lo mejor podría incluirse también. Me gustaría pedirles, por favor, que nos comentaran su opinión con un enlace que tenemos aquí disponible, se los acabo de compartir en el chat. No toma más de un par de minutos para poder comentarnos acerca de esta instancia y poder ir mejorando las cosas que de repente podemos ir haciendo mejor en las instancias futuras. Creo que la cantidad de preguntas que hemos tenido, algunas que no hemos podido responder también, ameritan probablemente hacer una segunda vuelta, una segunda oportunidad, porque creo que los estudiantes cuando se sienten en confianza y cuando escuchan preguntas que ellos mismos harían, les dan más ganas de hacer preguntas y pierden el miedo a enfrentar esas preguntas. Entonces, Daniela, te quiero agradecer
porque esta instancia se da por esta forma tuya de relacionarte, de contestar todo, de no tratar de evitar alguna pregunta que podría ser un poco más difícil. Así que muchas gracias por tu tiempo y por esta apertura. También quisiera agradecer a Carolina Ramírez, como siempre, por su incansable trabajo en el IP, en el área de vinculación con el medio, por buscar siempre que nuestros estudiantes, nuestros practicantes, nuestros egresados y titulados tengan las mejores oportunidades. Públicamente te lo agradezco, lo he hecho muchas veces, pero no pierdo la oportunidad de hacerlo en público. Y lo mismo, agradecer a Fernando, que tiene siempre la mejor voluntad para acompañarnos en estos eventos, para ayudarnos con la parte que tiene que ver con las comunicaciones y con el Zoom y con las invitaciones, que creo que es fundamental para que se puedan realizar. También quisiera agradecer a los estudiantes del IP, los estudiantes de la USACH que nos acompañan. Hay otros estudiantes que están de educación a distancia que no los había visto en charlas anteriormente, así que también les doy las gracias por su participación y por sus preguntas. Gracias a ti, Daniela, gracias, Andrea, y gracias a todos ustedes aquí presentes. Esta actividad se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes y la idea es que sea efectivamente un elemento facilitador, todas estas herramientas para poder transitar al mercado laboral. Espero haberlos ayudado. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Dani. Avanzando hacia la acreditación IP británico.